hacerlas, ya que en la presencialidad hemos visto que no siempre contamos con todas las herramientas ahí, o hacer los talleres permanentemente bajo Excel no es tan cómodo porque no todos llevan el computador. Bueno, entonces me voy a salir de video, voy a quedar solo con el micrófono. Y la propuesta para hoy es trabajar el tema de análisis de sensibilidad. En un correo anterior voy a compartirles un documento que ya habíamos trabajado anteriormente. Y es en un correo anterior nosotros habíamos, a ver, les comparto por acá por el momento. Ya les voy a compartir el documento. En clases anteriores habíamos visto este ejercicio, habíamos planteado la parte de análisis de sensibilidad, se había planteado el ejercicio y lo resolvimos mediante Excel. Se hizo un ejercicio de maximizar. Este documento tiene 3 tablitas acá precisamente porque el problema se resuelve con esas 3 tablitas. Ya lo habíamos hecho bajo Excel y todos lo resolvieron como taller y me lo enviaron. Algunas dudas que tenían me las habían compartido. Entonces, la intención hoy es poder retomar ya no cómo resolver el problema de programación lineal mediante métodos simples o mediante el método gráfico, no, el problema ahora es poder utilizar el análisis de sensibilidad. ¿Qué hace realmente ese análisis de sensibilidad? Es buscar cuáles son los rangos que tenemos para movernos dentro de una solución óptima. Recordemos que todo problema de programación lineal tiene varias soluciones, una solución óptima y unas soluciones factibles. La solución óptima, pues los problemas de programación lineal, cuando lo resolvemos por el método simple, lo que nos da, pero en la práctica aplicarlas no es tan fácil. Entonces hay que buscar lo más cercano a esa solución óptima. Y ahí es donde entra en juego el análisis de sensibilidad, porque se hace necesario hacer ciertas modificaciones o por lo menos tener cierto rango de movilidad dentro de los parámetros que estamos trabajando. Entonces el análisis de sensibilidad lo que implica es que hay que hacer cambios y normalmente encontramos 2 tipos de cambios que vamos a hacer nosotros para el análisis que queremos. Primero, queremos hacer análisis de coeficientes. Cuando hablo de análisis de coeficientes me refiero a tomar la función objetivo y en la función objetivo, si revisan acá hay 3 ecuaciones que aparentemente es la misma, pero lo que estoy haciendo es cambiar el coeficiente, dejando el coeficiente de cada uno como una incógnita y dejando las demás quietas. Es el concepto que se maneja desde economía del ceteris paribus. Recuerden este concepto. Siempre que hablamos de ceteris paribus estamos diciendo cuando vaya a enfrentar un problema que tenga diferentes variables, cambie una sola variable, todo lo demás deje quieto. Entonces acá, por ejemplo, en la segunda ecuación estoy viendo que en vez de 18.5 estoy escribiendo C1. Entonces quiero saber ese coeficiente 1 que tanto oportunidad tiene de maniobrar, en qué rango se puede mover. Las demás variables quedaron quietas. En la tercera ecuación pues ya dejo quieta la variable 1 y la variable 3 como coeficientes y cambio el coeficiente 2. Y en la última ecuación pues cambio el coeficiente 3 pero dejo quieto el coeficiente 1 y el coeficiente 2. Entonces eso es lo que queremos ver, qué pasa, cuáles son las oportunidades que tengo o el rango que me puedo mover en cada uno de los coeficientes. Entonces esa es una parte fundamental del análisis de sensibilidad. Y el otro análisis tiene que ver con análisis de recursos. Cuando me refiero a este análisis de recursos o los campos que estamos trabajando, nos referimos qué pasa con los recursos o los valores que hay aquí al lado derecho de la igualdad. O sea, estos valores pueden cambiar. Recuerde que estos recursos son la disponibilidad que tengo
de esos elementos. En determinado momento la situación puede cambiar. Supongamos que esta primera restricción se refiere a materia prima y en determinado momento por escasez, por algún problema de logística, no podamos contar con toda la materia prima y nos toque disminuirla. Entonces, ¿qué pasaría si cambiáramos ese recurso? O en otra situación podríamos encontrar que en determinado momento se encuentra una economía de escala que nos interesa, entonces compramos una materia prima al por mayor y podríamos aumentar esto. ¿Qué tan benéfico sería hacer esa economía de escala? De eso se trata realmente el análisis de sensibilidad. Entonces, partimos de que este problema ya está resuelto. Está resuelto en Excel y lo tienen ustedes ahí, ojalá lo tengan ahí a la mano. Abran su archivito de Excel y miremos si tienen el ejercicio resuelto. Entonces, les doy espacio ahí para que revisen si tienen el archivito de Excel, el problema resuelto. Entonces cada uno que revise ahí el problema de Excel y ya les voy a compartir para que miremos qué vamos a hacer. Este es, digamos que es una operación de mucho cuidado porque es la parte de análisis ya realmente el análisis de la programación lineal, el método simple sobre todo. Bueno, entonces mientras abren les voy a compartir también otro documento que lo voy a trabajar sobre el tablero, un tablero que vamos a compartir hoy. Entonces les voy a compartir este tablero que es el documento sobre el cual voy a trabajar para que lo llevemos paso a paso. Y quiero que cada uno ahí entonces me vaya, ya lo comparto acá. Quiero que me digan si ahí ya se está compartiendo. Ahí ya se debe estar compartiendo entonces el tablero. Sí, lo tenemos todos ahí compartido. Correcto, bueno, entonces quiero que vayan rayando ahí también con el problema que tenemos. Recordemos que habíamos planteado lo siguiente. Un problema de maximizar donde tenemos tres variables. La variable x1, la variable x2 y la variable x3. Sujeto a estas restricciones. Aquí hay unas restricciones, tenemos tres restricciones. Es un problema simple, todo de desigualdades del tipo menor o igual. Entonces ya sabemos cómo se resuelve. Y mediante el método simples, es la tablita, llegamos a esta tabla final. Esta tabla final es la que ustedes deben tener ahí como referencia, que es la solución de ese problema de programación lineal. Entonces, ¿qué encontramos acá en esta primera parte? Entonces tenemos que este es la solución del problema bajo el método simples. Recuerde que podríamos hacerlo también bajo solver, pero todavía no nos da las características que necesitamos. Pero tenemos la solución de este problema. Ahora es cómo interpretamos nosotros la tabla. Recordemos que la primera interpretación que hacemos acá tiene que ver con lo siguiente. La primera interpretación que nosotros estamos haciendo es que decíamos a partir de acá, entonces el problema tiene la siguiente solución. Decíamos que x1 en esta solución vale 8000. Dijimos que x2 acá vale x2 vale 14000 y x3 como no aparece por ningún lado, entonces el valor de x3 para la solución es 0.
Y además el valor de z, que es el que nos interesa como solución, era de 428.000. Bueno, esas son, digamos, las primeras conclusiones que sacamos cuando nosotros estamos haciendo el análisis, el método simple. Entonces la tabla del método simple nos da estas respuestas, es lo primero. En segundo lugar, hay otros elementos que aparecen en la tabla que todavía no los hemos conocido, no hemos dado la interpretación. Entonces, primera interpretación, dijimos, la solución óptima del problema es este. Entonces, esta será la solución óptima, que es lo que siempre nos aparece dentro del problema al resolverlo, bien sea por el método gráfico o por el método simple. Entonces esta es la solución óptima. Bueno, vamos a interpretar los demás elementos que aparecen. Entonces, como les decía, hay que hacer un análisis de sensibilidad y nos interesa es reconocer dentro de este análisis de sensibilidad ciertos elementos. Vamos a mirar algunos elementos que hay acá. Por ejemplo, quizás de los primeros elementos que debemos revisar acá es esta fila que corresponde a la fila Z. La fila Z tiene, sabemos acá al final, me aparece la solución óptima en las unidades que estemos trabajando, si es de maximizar o es de minimizar. Me lo marcó. Bueno, tenemos la solución óptima. Pero además nos aparecen también otros elementos que están en esta misma fila. Por ejemplo, aquí tenemos que a este problema se le agregaron 3 variables de holgura. Y vemos que las variables básicas se hacen 0. Y aquí hay una variable básica que nos quedó con 4. Pero nos interesa reconocer estos valores que hay acá en las variables de holgura. Estos valores que tengo acá, a ver que no me quiere marcar. A ver, le ponemos color a esto. Tenemos entonces los siguientes valores. Por ejemplo, el valor 340 que aparece aquí al final, el valor 30 que aparece aquí al final y este valor 0 que aparece al final. Los voy a rellenar porque no quiere completarlos, pero lo voy a resaltar. Necesitamos revisar este valor, interpretar este valor y este valor. Entonces, una vez se tiene la tabla de solución óptima, el método simple resuelto, lo segundo que debemos darle interpretación es a estos valores que están acá. Esos valores dentro del problema se llama el precio sombra. Acá lo tenemos, precio sombra. Ese precio sombra se refiere a una restricción en la tasa de cambio del valor óptimo ante una modificación. ¿Qué quiere decir? Recordemos que cuando se está trabajando los problemas de programación lineal, yo tengo unos recursos. Y esos recursos pueden ser de 3 tipos. Digamos acá que los tipos de recursos. Tipos de recursos. Tenemos que los recursos pueden ser abundantes o los recursos pueden ser escasos. Se dice, hay otro concepto que dice que los recursos pueden ser redundantes, pero digamos el redundante como no aporta la solución, ni quita ni pone, entonces no los tenemos en cuenta. Entonces me interesa estos 2 tipos de recursos, saber cuándo un recurso es abundante y cuándo un recurso es escaso. Entonces habíamos dicho que un recurso es escaso cuando participa en la solución del problema, o sea, las variables. Acá tenemos x1 y x2, miremos nuevamente la tabla de
el método simple, vemos que el recurso 1, donde nos dio la variable x1, es 8000, el recurso 2 es 14000, pero x3 no tiene y corresponde al recurso 3. Entonces el recurso 1 y el recurso 2 son recursos abundantes, escasos, que hacen parte de la solución, y el recurso x3 es un recurso abundante. ¿Qué hace el precio sombra? El precio sombra me interesa identificar cuál tiene mayor precio sombra para poder hacer los cambios. Entonces en este caso digamos acá que los precios sombras correspondientes a esta tabla, precios sombra correspondiente a esta tabla son: primero tenemos que para el recurso 1, vamos a ver por acá, para el recurso 1 el primer precio sombra es igual a 340. El recurso 2 tiene un precio sombra de 30 y el recurso 3 tiene un precio sombra de 0. ¿Qué significa realmente estos números? Los precios sombra me indica a qué recurso le debo prestar especial atención porque es el que mayor aporte me va a dar. Entonces siempre me quedo con el recurso que tenga el mayor precio sombra. Por lo tanto, en este problema, el recurso que tiene el mayor precio sombra se refiere acá al recurso 1. Entonces, si yo tuviera que tomar alguna decisión dentro del problema, ¿a qué recurso prestarle mayor atención? Pues le prestaría mayor atención al recurso 1 porque me está diciendo por cada unidad monetaria que yo involucre en ese recurso, él me va a retribuir 340 unidades monetarias. O sea, una relación por cada peso invertido me va a retribuir 340 pesos. Entonces la lógica me diría ese es el recurso al que le debería prestar mayor atención. ¿Cuál no me interesaría? El recurso 3, porque me está diciendo el recurso 3 no me va a aportar nada, ni de 0. El recurso 2 todavía está dando alguna participación que es de 30. Entonces ese es un concepto fundamental. Entonces siempre que hacemos el problema lo resolvemos por el método simple. Al tener acá la fila de la función objetivo, los valores que aparecen para las variables de holgura son los que aparecen como precio sombra. Y el precio sombra, entonces resumiendo, me dirá a qué recurso le debo prestar mayor atención. Ese es el primero. Vamos a ver cómo se hace el análisis de coeficientes y el análisis de recursos. Vamos a empezar por hacer análisis de recursos. Entonces, retomando la tabla, voy a estarme moviendo acá en el tablero para que me dé los espacios suficientes y poder ir tomando la información. Entonces quiero ahora hacer análisis de recursos. El análisis de sensibilidad, el análisis de recursos. En este análisis de recursos, ¿qué quiero hacer realmente? Quiero mirar de dónde a dónde me puedo mover con esos recursos. Entonces, parte de la siguiente opción. Vamos a mirarlo un momento. Un minutico acá, me muevo. Y vamos a tomar entonces, miramos qué pasa con el análisis. Primero hagamos análisis de coeficiente y luego hacemos análisis del cambio en los recursos. Entonces, para hacer el análisis de coeficientes, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos acá análisis de coeficientes primero. Análisis de coeficientes. Entonces,
Para poder hacer este análisis de coeficientes, vamos a mirar acá el problema. El problema nos plantea que tenemos nuestra tabla de solución óptima. Y tenemos acá los precios sombra y tenemos en la parte superior los valores para cada uno de los recursos. Recuerde que este es el recurso 1 y este corresponde al coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3 y nos vamos moviendo a lo largo de cada uno de estos. Entonces vamos a ver qué pasa con ese análisis de coeficientes. Entonces miremos el primero. Estos valores los voy a tomar negativo, voy a escribir acá. Como lo que yo quiero es ver cuál es la variación, de dónde a dónde se puede mover el coeficiente, entonces necesito establecerlo dentro de un intervalo. Y ese intervalo lo que habla es que hay un límite inferior y un límite superior. Voy a escribirlo por acá. Yo lo que quiero ver es qué pasa con cada uno de los coeficientes. Por ejemplo, si tomara el coeficiente 1, ese coeficiente 1, ¿qué valores podría tomar? Voy a tomarlo acá, digamos, desde un valor A hasta un valor B. Ese sería, digamos, el análisis que se quiere hacer cuando se quiere hacer cambio en los coeficientes. ¿Cuál es el margen de maniobrabilidad que tengo con cada uno de los coeficientes? Y para poder hacer eso, entonces voy a tomar el precio sombra menos el valor que le corresponde a esta fila. Entonces tendría lo siguiente. Voy a hacer la operación acá. Creo que en el momento les queda un poquito confuso entender qué quiero hacer, pero ya en el momento que lo aclaremos tendríamos lo siguiente. Entonces me quedaría acá que el primer valor va a ser menos 340 menos, miremos el valor que tiene la fila arriba. La tablita arriba tiene un valor de 40, entonces sería menos 340 menos 40, pero esa es la variación que quiero, ese es el delta. Entonces diría acá menos, me perdió nuevamente, menos 40 delta. Entonces voy a decir acá menos 40 y voy a ponerle un símbolo que sea el símbolo de delta. No sé si lo encuentro por acá. Pongámosle este. Y este valor debe ser siempre menor o igual a 0. Entonces digo que este valor es menor o igual a 0. Ese sería el primer elemento a tener en cuenta. El siguiente elemento a tener en cuenta entonces sería que tengo menos 30 me ubico acá un momentico, menos 30 menos 340 menos 40. Bueno, el siguiente sería, vamos a mirar nuevamente en la tabla el otro. Tengo el otro valor que es menos 30 más 20 delta. Voy a introducirlo acá. Menos 30 más, a ver, menos 30 más, vuelvo a mover en la tabla. Entonces tengo menos 30 que corresponde a este valor más 20 delta que es el valor que está arriba. Más 20 delta corresponde al símbolo que estoy trabajando. Y este debe ser menor o igual que 0. Me faltó el anterior. El anterior corresponde a este otro valor que es el que está acá, menos 4 más delta. Voy a hacerlo acá, menos 4 más delta. A ver, muevo un poquito acá y ahora hacemos la parte algebraica, que es donde aquí sería menos 4 más delta. Ya miro si es más o es menos. No me fijé bien el signo arriba. Menor o igual que 0.
Entonces ya retomo, miremos arriba, tiene valor positivo o valor negativo. Entonces sería menos delta. Entonces menos 4 menos delta. Bueno, digamos que esta es una estructura general que se debe aparecer siempre que queremos trabajar con el análisis de los coeficientes. Entonces quiero ver qué pasa con el coeficiente 1. Ahora, lo que yo necesito es despejar esta delta. Recordemos cómo despejamos esos valores. Acá tenemos entonces que menos delta. Si hay alguna inquietud ahí, por favor me mandan por ahí el mensaje o prenden el micrófono y me avisan para hacer la explicación correcta de ese proceso que es un poco delicado. Entonces lo que quiero hacer acá es, ya tengo la ecuación o la desigualdad, menos 4 menos delta menor o igual que 0. Ahora quiero despejar delta. Entonces al despejar delta me va a quedar de la siguiente forma. Me quedaría este menos 4 que está acá. Menos 4 pasa al otro lado como 4. Y como este menos lo voy a hacer paso a paso para que no se me pierdan acá. Recuerden que cuando hacemos transposición de términos y estamos trabajando con desigualdades, al multiplicar por menos 1 me cambia el valor de la desigualdad. Entonces finalmente me quedaría acá, necesito quitarle el menos a este delta, multiplico por menos 1 y entonces me quedaría de que delta en este caso va a ser mayor o igual que menos 4. Entonces acá tenemos ya despejado el primer valor. Entonces lo voy a resaltar acá para irlo teniendo en cuenta. Entonces debo hacer el mismo proceso con los otros tres. Miremos este que pasaría. Quiero que despejen de acá delta, a ver cómo les queda. Si alguien tiene por ahí la respuesta, me va diciendo y vamos mirando el proceso. Entonces quiero despejar delta de acá y entonces ¿qué me quedaría? Me quedaría que menos 340 que está por acá está restando, quiere decir que pasa al otro lado a sumar. Y ahora menos 40 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me va a quedar, pero como tiene signo menos me va a cambiar la desigualdad, entonces me quedaría que esto es 340, lo voy a escribir acá, me quedaría de la forma menos 340 sobre 40, pero el símbolo cambia acá y me quedaría mayor o igual. Quiero que revisen este proceso si quedó claro cómo se hizo el despeje. Si está claro el despeje, vamos a hacer lo mismo entonces con el tercer recurso. Este tercer recurso, entonces tenemos menos 30 más 20 delta menor o igual que 0. Y al despejar entonces me va a quedar que va a ser 20 delta menor o igual que 30 positivo. Y despejando delta, entonces me va a quedar que delta va a ser menor o igual que 30 sobre 20. Sobre 20, y al simplificar me quedaría que es 3 medios. Bueno.
Entonces ahí tenemos ya despejado este primer recurso. Y ahora sí vamos a hacer la interpretación exacta de esto. Hasta ahí está claro el proceso de cómo se despeja cada una de esas desigualdades y cómo hallamos el valor de delta. Recuerden que delta lo que significa es variación. Voy a escribir por acá el símbolo. Cuando estoy escribiendo delta, delta lo que significa es que esto es una variación en los coeficientes. Variación en los coeficientes. El símbolo delta es como si estuviéramos haciendo una derivada, un concepto muy parecido. Entonces digamos que es una variación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar entonces a llevar estos valores a la recta numérica. Vuelvo y pregunto si está claro cómo se hacen los despejes a partir de estas desigualdades. Ahora volvemos a ver cómo se construyen las desigualdades, pero el proceso inicial es el proceso algebraico de cómo hacer el despeje. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Bueno, si no hay problema con el despeje, entonces podemos continuar y vamos a mirar. Entonces, este equivalente acá, menos 340 sobre 40 o menos 34 sobre 40, voy a hacer por acá la operación para que me dé, esto es igual a 340 dividido 40, eso me da 8.5. Entonces voy a escribir el equivalente, que esto es igual a menos 8,5. Entonces vamos a ver cómo se mueve este primer coeficiente. Entonces acá viene una interpretación gráfica que nos interesa. Voy a trazar una recta numérica. Voy a trazar acá la recta numérica. Voy a ubicar, no me está marcando, a ver esta línea, ¿por qué? Ya. Tengo la recta numérica y voy a ubicar estos cuatro valores. Voy a ubicar menos 4, menos 8.5 y 1.5. Entonces voy a escribir los valores. Voy a escribir por acá. Primero aparece menos 8,5. En la recta numérica estaría al lado izquierdo. Pongámoslo por acá. En orden creciente luego sigue menos 4. Está por acá menos 4. Y luego sigue 1.5. Entonces escribámoslo por acá. 1.5. Estos son los tres valores que tengo acá, que acabamos de hallar. Ahora vamos a mirar el sentido de la desigualdad, hacia dónde me debo mover, si a la derecha o hacia la izquierda. Entonces me dice el primero que x es mayor o igual que menos 8.5. Si menos 8.5 está acá y yo digo que es mayor o igual, entonces lo que quiere decir es que estoy trazando en este sentido. Voy a marcar ahí una flechita. Entonces mayor o igual que menos 8.5 indica que va hacia la derecha. Miremos qué pasa con menos 4. Me dice también que es mayor o igual. Entonces menos 4 y es mayor o igual. Entonces me marca
Recordemos que la recta numérica, todo lo que vaya hacia la derecha es mayor o igual que lo anterior, que lo que esté a la izquierda. Y el valor de 1.5 me dice que es menor o igual. Entonces, menor o igual significa que lo va a marcar a la izquierda. Entonces aquí me va a dar las características del primer intervalo. ¿Qué pasó acá? Si yo reviso estos intervalos, tengo tres valores y voy a buscar la intersección de los tres valores. El valor que le corresponde a ese estaría marcado dentro de este intervalo. Mire, estaría acá marcado. Entonces lo que se puede decir en este primer intervalo es lo siguiente, que el coeficiente 1, estoy hablando de cambio en los coeficientes, entonces el coeficiente 1 se va a mover entre, por el lado izquierdo, dijimos que tiene menos 4, miren, y por el lado derecho tiene 1,5. Esto es lo que estamos buscando siempre que queremos hacer cambios de coeficientes. ¿Y qué se interpreta acá? Lo que me está diciendo es que para el coeficiente 1 yo puedo hacer el siguiente cambio. Puedo aumentarle 1.5 unidades o puedo disminuirle 4 unidades. Significa es el valor negativo acá. Si ustedes revisan el documento de Word, voy a mostrarles nuevamente. En el documento de Word al final hay unas tablitas donde nos dice el nombre final valor, costos reducidos, precios sombra. Ahora miramos cómo armamos toda la tabla, pero es lo que queremos construir acá. Entonces el coeficiente 1 se va a mover. Puedo aumentar 1.5 unidades o puedo disminuir 4 unidades. Vamos a ver con el coeficiente 2 cómo haríamos la conversión. Entonces volvemos y hacemos el proceso. Vamos a mirarlo acá para el coeficiente 2. Voy a marcar, quiero encerrar esto. Voy a encerrar este proceso acá. Ya le quito el relleno. Le quito el relleno y muestro. Ay, no me dio. A ver, sin relleno voy a marcarle este. Acá dice los cambios en el coeficiente 1. Vamos a mirar los cambios en el coeficiente 2. Retomemos nuevamente la tabla. Ojo que viene entonces acá. Entonces tomé los valores que tenemos en la fila de Z y los hice con los valores de la primera fila que corresponde al recurso 1. Y esto corresponde al coeficiente 1. Vámonos ahora a hacer lo mismo, pero con la fila 2 para hallar el coeficiente 2. Entonces sería menos 304, acá, menos 4 más 0 delta. Entonces digamos que este no lo voy a tomar. El siguiente, menos 340 más 20 delta. Entonces sería menos 340 más 20 delta. Voy a escribirlo acá. Menos 340 más 20 delta menor o igual que 0. Siempre aquí la desigualdad menor o igual que 0. Bueno, y me retomo acá. Es el primero. Miremos el segundo. Estoy diciendo menos 340 más 20 delta. ¿Qué es esto? Ahora el siguiente es menos 30 menos 20 delta. Entonces menos 30 menos 20 delta. Tenemos acá menos 30
menos 20 delta. Menor o igual que 0. Y podemos hacer entonces los despejes del caso. En el primero, ¿cómo quedaría? Voy a hacerlo acá muy rápido y ya ustedes encuentran el valor. Entonces el primero me quedaría, al despejarlos, me quedaría que 20 delta es menos 340, pasa al otro lado como 340. Y al copiar este acá, 20 está multiplicando, pasa a dividir, entonces me quedaría finalmente de que delta va a ser igual a 340 dividido 20. 340 dividido 20, simplificando le cancelo 0 y 0. 34 dividido 2 y esto es igual a 17, me daría el primero. Y voy a poner el color de este primer valor. Bueno. Hacemos lo mismo con el segundo. La segunda desigualdad, entonces me quedaría, al despejarlo, me va a quedar de la siguiente forma. Menos 30 pasa al otro lado a sumar, entonces me queda menos 20 delta menor o igual que 30. Pero menos 20 está multiplicando con delta, entonces pasa al otro lado a dividir, pero como tiene signo negativo me cambia la desigualdad, entonces me quedaría que delta va a ser igual a menos 30 sobre 20 y cambio acá el signo de la desigualdad, que es menor o igual, entonces queda ahora mayor o igual. Y simplificando lo mismo, cancelarle un 0, igual a menos 1,5. Bueno. Aquí tenemos el cambio para el coeficiente 2. Vamos a mirar nuevamente qué pasa acá. Hagamos la recta numérica y hacemos una pausa acá para que revisemos los conceptos. Entonces voy a trazar la recta numérica y tengo dos valores. ¿Qué valor tengo? Tengo 17 y tengo menos 1,5. entonces ubicándolo en la recta numérica me queda acá que esto es menos 1,5. voy a quitar este relleno y el otro valor sería 17. ¿Y qué me está diciendo en términos de las igualdades? Me está diciendo, acá lo organizo y acá lo organizo, me está diciendo que es mayor o igual que menos 1,5. Mayor o igual significa que va hacia el lado derecho. Va acá hacia el lado derecho. Y me está diciendo que es menor o igual que 17. Entonces quiere decir que va hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, podemos decir que C2 se va a mover entre este intervalo. Entre este intervalo se va a mover. Entonces voy a escribir acá que C2, que es la variable o el coeficiente que estoy trabajando, se va a mover entre menos 1,5 y se va a mover con 17. ¿Qué significa? Que yo puedo cambiar el coeficiente 2, puedo aumentarle 17 unidades o puedo disminuirle 1,5 unidades y conservaría todas las soluciones dentro de las soluciones factibles y no tendría que empezar a modificar lo demás. Hagamos acá una pausa y vamos a revisar entonces
conceptos de lo que llevamos. Yo sé que la parte operacional ahí es muy vaga, muy abstracta, pero vamos a revisar nuevamente el proceso. Entonces me va a pasar y miremos acá. Voy a dejar de compartir y miremos un Profe, poquito. yo tengo Cuénteme. una duda no, en lo del cambio de signo. Al pasar al otro lado, los números no se llevan el signo con ellos. No, acuerde de que estamos diciendo en transposición de términos, cuando yo tengo un término que está sumando a un lado de la igualdad, pasa al otro lado a restar. Y si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando a dividir, si está dividiendo a multiplicar. Eso en igualdades. Sí, sí, eso está claro. Para las Pero desigualdades. Sí, si está, digamos, si pasa a dividir, no se lleva el signo. claro que se lo lleva. El signo se lo lleva. Venga, les muestro nuevamente acá. Eso es. Porque cuando pasa a multiplicar, la transposición de términos, y entonces, ¿por qué pasa? Si el signo pasa con él, ¿por qué pasa a ser mayor? O sea, de menor igual a mayor igual. Ah, pero es que ese es el cambio precisamente que hay dentro de la diferencia que hay entre una igualdad y una desigualdad. Déjeme, ya le comparto acá y miremos ese tema antes de continuar porque volvemos a la parte básica de transposición de términos. ¿Qué estamos diciendo? Que, a ver, me muevo atrás del tablero para que miremos. Me dicen si ahí está el tablero en pantalla, ¿cierto? Recordemos las propiedades de la transposición de términos. Lo voy a escribir acá. En una transposición de términos, nosotros tenemos dos conceptos, uno que son para igualdades y otro que son para desigualdades. Cuando tenemos igualdades, lo que estoy diciendo es lo siguiente: yo tengo un término que está a un lado sumando, si hay una igualdad pasa al otro lado a restar y viceversa. Si yo tengo un término que está restando, pasa al otro lado a sumar. Ya le amplío esto que está pequeño, que se vea. Estas son las propiedades básicas en las igualdades. Si está multiplicando pasa a dividir, si está dividiendo pasa a multiplicar. A ver, amplío esto. Entonces dice que si está a un lado restando, pasa al otro lado a sumar. Acá no me dio. Pasa al otro lado a sumar. Y si está multiplicando, pasa a dividir. Ese es... Bueno, lo voy a dejar así. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, para igualdades, ojo con las desigualdades, ¿qué va a pasar? Con las desigualdades, la suma y la resta es lo mismo. Voy a escribirle acá. Desigualdades. La suma es exactamente igual. Si está sumando, pasa a restar. Lo tomo. Acá si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Pero aquí ya no es el símbolo. Aquí me toca cambiarle. Voy a escribirlo nuevamente. Si yo tengo más y tengo una desigualdad, bien sea menor o igual o mayor o igual, pasa al otro lado a restar, no hay problema. Si está restando y tengo la desigualdad menor o igual o mayor o igual, pasa al otro lado a sumar. Hasta ahí sin ningún problema. Desigualdades se mueven lo mismo, pero cuando tengo acá la multiplicación, cuando yo tengo la multiplicación, pero ese tiene un signo negativo, o solo con los signos negativos, entonces si el símbolo es menor o igual, entonces
si está multiplicando pasa a dividir, pero inmediatamente me cambia, quiere cambiar acá, inmediatamente me cambia la desigualdad, era menos, pasa al otro lado a dividir, pero me queda mayor o igual. Acá. Por ejemplo, si yo tuviera acá menos 5x mayor o igual que 3 y lo quiero despejar, esto me quedaría que va a ser igual. X va a ser menor o igual que menos 3/5. Claro, el signo se lo lleva, mírelo. El menos 5 se llevó el signo, aquí está el menos, pero me cambia la desigualdad. Sí, eso es lo que estamos haciendo acá. Ah, bueno, profe, ya ahora sí entendí. Muy Esto bien. es, Muchísimas recuerden, gracias. esta es la parte fundamental en aritmética básica. De los primeros elementos que se ven en aritmética son estas transposiciones de términos, y la diferencia entre una igualdad y una desigualdad radica precisamente en ese cambio que hay ahí. Entonces, claro, se lleva el signo, pero me cambia la desigualdad, para que tengan en cuenta. Bueno, miremos lo siguiente entonces. Retomemos porque nos falta todavía hacer el otro. Digamos que estoy haciendo cambios en los coeficientes o análisis de coeficientes. ¿Cómo tomo los coeficientes? Los coeficientes los voy a tomar de la siguiente forma. Recuerde que tomo los valores que vienen en la parte de abajo, acá en la fila Z. Mire, este no es. Tomo toda esta fila, es la que me interesa. Y voy a hacer, aquí viene primero el coeficiente 1, el coeficiente 2 y el coeficiente 3. Quiero ver esos cambios. Entonces, ¿cómo hago? La ecuación que introduzco es menos el precio sombra menos el valor de la fila menor o igual que 0. ¿Sí? En este caso dijimos que era de la siguiente forma. Aquí me quedó menos 340 menos 40. Este primero menos 340 menos 40. El siguiente sería menos 30 más 20, siempre con signo contrario. Y esto menor o igual que 0. Si quiero hacer el siguiente con la siguiente fila, menos 340 más 20, 30 menos 20. Vamos a hacer el tercero lo vamos a hacer con esta fila. Queremos ver el coeficiente 3, entonces mire, tengo que hacer 4 más 0,5, pero bueno, este tercer coeficiente acá digamos que no lo tomamos, pero esos son los valores que se deberían tomar: 340 más 3 delta y 30 más delta, menos 30 menos delta. Entonces, cuando yo hago esos valores, finalmente debo mirar el sentido en que se va la desigualdad, porque lo que estoy tratando de definir es un intervalo. Acá está. Entonces, ¿de dónde me dio el primero? Acá está menos 8,5 y menos 4, pero como menos 8,5 cubre a este intervalo, entonces se toma la intersección de todos. Entonces, acá lo que puedo decir es que ese coeficiente 1 va a cambiar, se va a mover entre menos 4 y 1,5. Este 1,5, que es el valor positivo, es lo que puede aumentar, y esto es lo que puede disminuir. Bueno, vamos a mirar, vamos a dejarlo ahí. Quiero que tomen como ejercicio lo siguiente: esta primera parte que he hecho, quiero que la lleven al documento de Word. Voy a compartirles acá el documento de Word para decirles exactamente dónde está el ejercicio que quiero que hagan. A ver, el documento de Word está acá. El documento de Word trae al final esta tablita que dice
nombre x1, x2, x3, valor final, costo reducido, objetivo coeficiente, permisible aumentar, permisible reducir. Y abajo hay otra tablita que dice nombre, final, valor, precio sombra, restricción del lado derecho, permisible aumentar, permisible reducir. ¿Qué quiero que hagan con esta tablita? En esta tablita vamos a empezar a escribir algunos valores. Por ejemplo, ya sabemos acá precios sombra. ¿Cuáles son los precios sombras que incluimos? Dijimos que habían tres precios sombras. Uno que era 340, el otro que era 30 y el otro que era 0. Es lo primero que identificamos dentro de la tabla. Ahora vamos a identificar cuáles son los valores que hay acá. El valor de los coeficientes cuando iniciaron y los coeficientes cuando terminan. Y vamos a ver cuánto permite aumentar y cuánto permite reducir. ¿Cuáles son los valores de los coeficientes de la función objetivo cuando empezamos? Miremoslo acá arriba. Miremos la función objetivo. Tenía 18.5, 20 y 14.5. ¿Sí? 18.5, 20. Acá. 18.5, 20 y el último era 14.5, creo. Esto es lo que estoy mirando para poder hacer la interpretación. Ahora, ¿qué dijimos con el primer coeficiente? Que cuánto permitía aumentar y cuánto permitía reducir. Dijimos que permitía aumentar, el coeficiente 1 nos dio que podíamos aumentar 1.5 y disminuir 4. Voy a escribirlo por acá. Dame un minuto y lo tenemos por acá. Me permite aumentar 1.5 y disminuir 4. Lo tengo acá en el tablero. Entonces, permisible aumentar 1.5 y disminuir 4. Eso me dice para el primero. Para el segundo, ¿qué me decía? Me decía en el segundo que me permite aumentar 17 y disminuir 1.5. 17 y disminuir 1.5. Vamos a dejarlo hasta ahí. Retomamos esto el viernes. Yo les mando un ejercicio de esto resuelto paso a paso para que vayamos analizando cada uno de los temas a tratar, porque nos falta todavía mirar cómo se hacen los cambios en los recursos. Este es un tema extenso, pero necesitamos terminar eso esta semana realmente y poder hacer todas las evaluaciones de los talleres que estamos trabajando para que a todos les quede claro. Bueno, entonces voy a guardar este tablero, se los comparto para que miren esta primera parte cómo sale, y a partir de ahí retomamos en la próxima clase y terminamos el ejercicio con el cambio en los recursos. Ya hicimos análisis de coeficientes, pero también vamos a mirar cómo se hace cambio de recursos. Les explico acá a grandes rasgos. A ver, vuelvo y retomo un poquito. Vamos a compartir nuevamente esta pantalla. En términos generales, lo que estamos diciendo es lo siguiente: que si yo quiero hacer análisis de coeficientes, miro así de forma horizontal, o sea, los precios que están acá abajo en Z comparados con cada fila. Pero cuando quiero hacer cambios de recursos, lo hago al contrario, tomo estos valores que están acá frente a los valores que están acá. Bueno, entonces, por hoy, para que no tengamos tanta información, porque sé que aquí la parte operacional es un poco compleja y
y todavía no es muy claro hacia dónde vamos, pero les voy a compartir este tablero para que miren estas primeras operaciones, de dónde salieron, entendamos las operaciones inicialmente y en la próxima clase entendemos ya el concepto que significa cada uno de esos aplicado al problema que tenemos. Bueno, entonces lo voy a dejar por hoy ahí. También guardo el video, lo subo a YouTube, ya mismo lo voy a editar para que vaya a YouTube y les mando el link y están todas las clases para que lo tomen. Entonces nos veremos la próxima clase, les agradezco que estén acá nuevamente y pues ya saben que nos queda es sentarnos a trabajar y tratar de desarrollar los temas de la mejor forma posible. No necesitamos ponernos a correr, pero sí que a todos les quede muy claro el proceso. Entonces, por hoy dejemos ahí y nos veremos entonces en la próxima clase. No sé si tengan alguna inquietud, si tengan sugerencias, ya voy a leer también las sugerencias que hay dentro del formulario que acabaron de revisar para que podamos retomar e ir mirando cuáles son las necesidades y fortalezas y debilidades de cada uno. Entonces, me agradezco. Estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta luego.